La crisis nuclear por la que está atravesando Japón es un problema que claramente preocupa al país nipón, pero también a la comunidad internacional. De hecho, en nuestro país ya se ha reabierto el debate sobre la posible incursión en energía nuclear. Para hablar sobre este tema, de los alcances de lo que pueda ocurrir, tomamos contacto de inmediato con Jaime Salas. Él es el director ejecutivo de la Comisión Chilena de Energía Nuclear. ¿Cómo está, Jaime? Muy buenos días. Buenos días, Gabriela. Gusto saludarlo. Un gusto también conversar con usted, director. Y la primera pregunta que le queríamos hacer es que si el tema que está registrándose en Japón es tan apocalíptico como incluso Naciones Unidas lo ha calificado. Bueno, yo creo que aquí los adjetivos han abundado, por supuesto, porque es una situación muy preocupante. Según las informaciones de que disponemos nosotros, y dada la gravedad de la situación, es de preocupación, pero la situación al parecer está controlada, si bien está generando problemas de radioactividad cercana en las plantas, y estimamos por las informaciones que tenemos que las autoridades están tomando las precauciones. Obviamente, esta situación hay que observarla en estos momentos. Muchas veces hemos visto en estos días que se producen evoluciones negativas, muy negativas, y en otros casos se producen buenos eventos, que es el control de reactores, así como lo hemos visto en una de las plantas de Fukushima, en la cual, según las informaciones, está controlada la situación. Jaime, quizás uno de los problemas más importantes se tendría que ver con la posible fusión que se registrara en los reactores. ¿Esto podría tener consecuencias bastante importantes para la población en Japón? Claro, si nosotros pensamos que los reactores, estos son una olla a presión, ¿no es cierto?, donde adentro está el material que eventualmente se podría fundir, ¿no es cierto?, obviamente las autoridades japonesas están tratando al máximo de inyectar agua de modo que eso no ocurra. Imaginémonos que ocurre, ¿no es cierto? Existe esta olla a presión que es todavía capaz de contener al material fundido. Si eso pasara a otra escala, cosa que los expertos estiman que es improbable, tendríamos entonces esa olla a presión fundida, y aún alrededor de esa olla a presión existe un edificio que no es el que observamos nosotros desde el exterior, sino que es un edificio interno que está hecho de concreto y de acero, que todavía debería resistir el material fundido si es que ese fuera el caso. En general, cuando se producen estos eventos que nosotros estimamos improbables, claro, se produce liberación de gases fundamentalmente hacia la atmósfera, lo cual implicaría que en la planta se producirían grandes cantidades de radiactividad que se irían dispersando en la distancia, digamos. En estos momentos hay una zona de seguridad de 30 kilómetros de radio que ha logrado evitar que personas entren con contacto directo a la radioactividad. Por lo tanto, hay que considerar que se pueden dar eventos muy malos, son improbables, y si así se dieran, todavía existe el tema de la dispersión, que implicaría que en distancias mayores llegaría radiactividad, y sus efectos habría que verlos dependiendo de esa radiactividad, de la cantidad, de la posibilidad que las personas tomen contacto con esa radiactividad. Es decir, falta todavía escalar muchísimo para llegar a un hecho en el cual uno se imagine que personas que viven lejos tengan algún problema. Jaime, muchos también han comparado este desastre con lo que con lo que ocurrió, anteriormente con el lanzamiento de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Si esta olla a presión llegase a explotar, ¿tendríamos consecuencias como esas? Lo que pasa es que una bomba nuclear es imposible que se produzca en estos casos. Un reactor nuclear no puede dar origen a una bomba nuclear. Eso es físicamente imposible. Lo que sí puede suceder, pero las autoridades están tomando las medidas, es que se produzcan presiones más allá de las aceptables. La verdad es que las ollas a presión estas tienen una resistencia que está de diseño muy grande, por lo tanto es muy improbable que llegue a detonar, digamos, una olla a presión, que no sería una explosión nuclear en el sentido clásico, sino que sería una explosión de tipo vapor, como ocurrió sí en el caso de Chernóbil, ¿no es cierto? Pero Chernóbil no tenía un edificio exterior que fuera capaz de contener todo eso. Jaime, usted mencionó específicamente el accidente de Chernóbil. Este fue calificado en escala 7, dentro de las escalas que existen a nivel internacional para medir este tipo de accidentes. Ayer se planteaba de lo que estaba ocurriendo en Fukushima ya había escalado a nivel 6. Algunos planteaban que se había quedado en nivel 4. ¿Esto es de relevancia a la hora de tomar las medidas necesarias para evitar nefastas consecuencias? Por supuesto, los niveles son determinantes en las medidas que se deben tomar. Los niveles obviamente van creciendo a medida que se estima que se pueden producir mayores cantidades de radiación liberadas a la atmósfera, al ambiente externo, ¿no es cierto? En este caso nosotros estamos en presencia de un evento 4,
Obviamente hay personas de diferente naturaleza, ¿no es cierto?, que opinan que esto debiera ser calificado en un mayor grado, pero en estos momentos oficialmente y según las informaciones que nosotros tenemos es de nivel 4. En estos momentos hay estimaciones de que se podrían haber producido microfusiones o fusiones parciales de los núcleos, pero eso no ha sido masivo, por lo tanto, a nuestro juicio y basado en las informaciones que tenemos, el nivel 4 califica adecuadamente lo que está pasando en estos momentos. No podemos, digamos, estimar cómo podría evolucionar esto, pero el nivel 4 expresa razonablemente la situación que se está viviendo. Estamos conversando con Jaime Salas, director ejecutivo de la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Jaime, ayer el primer ministro nipón hizo un llamado a los habitantes que rodean la planta de Fukushima a refugiarse en sus hogares, a no salir de sus casas e incluso a guardar aquella ropa que estaba tendida para secarse. ¿Esa es una buena medida o lo mejor sería evacuar toda esa zona? La verdad es que nosotros estimamos en base a las informaciones que tenemos que las autoridades japonesas están haciendo lo que se debe hacer. Yo creo que ninguna medida es excesiva en estos casos, pero yo creo que entrar en un tema de evacuación ante los antecedentes que deben tener las autoridades japonesas pareciera excesivo. En general, las personas que viven en Tokio están siguiendo, yo diría, los protocolos normales que se siguen en estas circunstancias, dado obviamente esta situación, por supuesto que no es normal. Lo que quiero decir es que son los protocolos que se estiman deben ser cumplidos, ¿no es cierto?, en estas circunstancias, y por lo tanto estamos ante una serie de recomendaciones que son las que se toman en estos casos. Jaime, también se ha hablado de la antigüedad de estas plantas que han tenido problemas. Se dice de que la de Fukushima estaba construida hace ya 30 años y que no tendría las características apropiadas para soportar un terremoto de 9 grados y un posterior tsunami. ¿Esto es así? Y la segunda pregunta, ¿las plantas que se construyen en estos momentos sí cuentan con esa tecnología? La primera pregunta se responde de la siguiente forma. La verdad es que las plantas, nosotros no tenemos ningún motivo para asumir de que esas plantas no tuvieran las condiciones de licenciamiento, es decir, de operación, porque ellas fueron determinadas por las autoridades japonesas. La verdad es que yo creo que es un poco relevante, es bastante relevante, digamos, señalar que según las informaciones de que nosotros disponemos, uno de los eventos que ha desencadenado más fuertemente o de modo principal es el maremoto. En realidad nosotros no tenemos modo de saber en estos momentos si el mismo sismo provocó problemas en las plantas, pero según las evoluciones de los hechos que se han dado a conocer, más bien fue el maremoto el que, digamos, desarticuló el sistema de alimentación de electricidad de las plantas, y por ende toda la secuencia de eventos que se originaron a partir de ese momento fueron en esa dirección. Es decir, la respuesta es los reactores debieron haber tenido todas las consideraciones de diseño para los sismos, y eso al parecer se dio así, pese a que nosotros tenemos que estudiar en mayor detalle el hecho. Lo que sí hay un problema de resistencia a los maremotos que efectivamente se observa en forma principal. Ahora, respecto a la segunda pregunta, si esto tiene que ver con esta posibilidad de que en otros países que tienen condiciones sísmicas, uno de los cuales puede ser Chile, pero existen también otros países que tienen condiciones sísmicas, esto se pueda dar. Bueno, la tecnología, usted comprenderá que en 40 años ha evolucionado muchísimo, particularmente toda la industria que se dedica, digamos, a la mitigación de los efectos de los sismos ha avanzado mucho, han salido nuevas tecnologías, los mismos reactores, no solamente desde el punto de vista de la antisismicidad, sino que los mismos reactores han mejorado radicalmente sus condiciones de seguridad. En estos momentos estamos en presencia de reactores ya de tercera generación, lo cual implica un avance tecnológico trascendente. Estos reactores japoneses, y no estoy diciendo que en general los reactores de segunda generación no sean seguros, sino que los reactores que estamos viendo en Japón son de segunda generación, por lo tanto hay toda una evolución tecnológica orientada siempre a la seguridad que se ha dado en esta área. Por lo tanto, las condiciones en las cuales uno puede adquirir, cualquier país me refiero, una planta nuclear es muy mejorada respecto de lo que existía hace 40 años.